Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido a Vida Total TV. Realmente es un programa pensado para vos desde lo que son la Alianza Cristiana Evangélica, ACIERA, desde Argentina, pero no solamente para la Argentina, sino para todo Hispanoamérica. Queremos animarte a conectarte, a sumarte, traer tus aportes en las redes sociales, encontrarnos ahí en Vida Total TV, en Instagram y en otras redes sociales como en YouTube también. Y para esta oportunidad queríamos abordar una temática realmente trascendental, porque hoy por hoy hay un conflicto a veces en entender esto, y que es sobre las generaciones y la influencia entre generaciones. Para ello hemos invitado y nos está acompañando aquí en el estudio desde Buenos Aires a Pablo Leucho. Pablo Leucho, que es profesor, es teólogo, es pastor, es papá de 2 varones, casado con Jessica Ibarbals. La verdad, es un hombre formado no solamente aquí en la Argentina, sino que en otros ámbitos fuera de la Argentina también. Gracias, Pablo, por venir. Qué lindo tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias una vez más, Marcos. Desafío para hablar también a la teleaudiencia que es exigente también. Vos sabés que cada vez que venís y nos traes estos temas, realmente nos da a nosotros contenido, nos da materia para analizar y no aburrirnos. Al contrario, decir, wow, podemos explorar e investigar. Pablo, en esta oportunidad queríamos hablar sobre nuestras generaciones. ¿Viste? Las generaciones de los abuelos, de los padres y la nuestra, la hoy presente, que somos papás también. Seguramente, y muchos hoy por hoy serán abuelos de nietos presentes. Pero cuando hablamos de abuelos, padres y presentes, nos estamos refiriendo a décadas hacia atrás. ¿Cómo se ve hoy por hoy? ¿Cómo se vio hace unas décadas atrás los roles, las funciones dentro del núcleo familiar y cómo esto cambia? Hay un interés enorme por buscar el pasado. Yo veo primos lejanos, segundo primos, que buscan el árbol genealógico, con esto todo de búsqueda por las redes para encontrar. Pero nosotros, especialmente en Argentina, y América Latina también tiene en otros países como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, ha recibido masas de migraciones, no tan grandes como hay hoy y no tan grandes como van a ser los próximos 20 años. ¿Vos creés que va a crecer el movimiento migratorio a nivel global o para la Argentina? Mira, para que sepas, en más de 30 años de migraciones de fines del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, se movió más de cerca de 100 millones, 120 millones de personas, ¿no? Hacia diferentes continentes, más América recibió que otra cosa. En las últimas migraciones, en 10 años se movieron 200 millones. Y si se cree que en los próximos 30 años, en menos de 10 años va a haber movimientos de 700 millones de personas. No significa que el mundo va a crecer, no se sabe todavía. Estamos en 8.000 millones que cumplimos en la semana pasada. Y eso todo es migración, todo es migración. Casi los vuelos que aparecen, más de la mitad no son turismos, son migraciones. Y hay migraciones golondrinas, etcétera, etcétera. Ahora, para comentarte, América Latina no tuvo migraciones, tuvo conquista. Las diferencias son malas y pésimas. A diferencias en Norteamérica hubo primero colonización y después conquista. ¿Cuál es la diferencia entre colonización y conquistas, Pablo, desde esta perspectiva de estudio? Es que en conquista no venían mujeres, venían hombres a conquistar y llevar todo, adueñarse de las familias, de las mujeres, y llenar de hijos. Claro. Por eso que en América Latina tiene más valor la madre.
¿Te acordás, Papo, que dice, no toquen mi vieja? Sí, nadie se atreve a tocar a mi viejo. Exactamente. Es lo más grande claro. que hay. Pero el viejo no está. Claro. Y aún más, el concepto, esa modelación, también tiene de Dios. El Dios Padre casi no está. Claro. El cristianismo después protestante que trajeron los inmigrantes que vinieron después. ¿Y eso cómo afecta en Latinoamérica o en Argentina, en particular, el núcleo familiar? ¿Cómo afecta? Muchísimo, muchísimo porque, primero, hoy ha cambiado muchísimo. Por mucho tiempo el padre a veces es un chanta, Claro. que tiene un montón de mujeres por ahí y es un buen proveedor. Ahora en Argentina no hay esto, pero en América Latina se ve todavía, han existido los clásicos. Y entonces por eso el hijo está pegado a la vieja, a la mujer, a la madre. Él va a llorarla todo el tiempo, le va a llevar flores, aunque él es chanta también. Bueno, y la hija no tiene otros conceptos. Los inmigrantes europeos trajeron más un concepto de familia, pero había que hablar otro tema que es más complejo, pero vinieron casi todos escapando de la guerra. Claro. Y cuando nacieron sus hijos, los hijos nacieron en la era del 50, denominado baby boomers. Sí, sí. ¿Qué significaba? Necesitaban gente por las muertes que habían por la guerra. Entonces, esta gente que nacieron para trabajar. Claro. Entonces no tuvieron vacaciones, ni sabían lo que es vacaciones, ni le interesaban tampoco. Y es una familia con problemas, bastante fracasadas. ¿Por qué? Porque las agencias de viajes que traían, que les ofertaban los viajes en Europa, le ofertaban el paraíso acá. Claro. Y acá no encontraron eso. Entonces, ¿qué pasa? El inmigrante, ¿qué hace? Se la aguanta como puede, los nuestros que venían de lugares fríos y se lo mandaban al norte con 40 grados de calor, con las pestes que había, los insectos y demás. ¿Qué hacían? Volvían a la ciudad, se instalaban como podían, algunos regresaban. Cuando regresaban, después de la Guerra Mundial, se daban cuenta que ya no era europeo tampoco. Claro. Entonces se quedaba en la ciudad. ¿Qué hacía en la ciudad? Ponía un kiosquito o alguna carpintería y enfatizaba a su hijo. Claro. Mi hijo ingeniero, lo decían los tanos. El médico de la familia. El médico, era toda la familia. Tenía un tío que metió toda su vida al hijo. Bueno, esto era, ahora, el hijo tiene otra generación. No vamos a meternos a clasificar las generaciones porque hay cantidad de teorías sobre esto. No, pero creo que es importante lo que vos haces énfasis, porque a veces nos preguntamos desde nuestros abuelos, porque estamos hablando de la generación de los abuelos y los hijos de ellos, que son nuestros padres en particular, cómo ha ido cambiando el paradigma, Sí. ¿no? Y también con un sentimiento quizás de frustración, de extrañar la tierra. Yo me cruzado con mucha gente, gente grande de Italia, por ejemplo, ¿no? La mía Italia, que dicen, y hablan como si recién llegaron de Italia y pasaron décadas. Y cómo este conflicto interno, no tanto de la familia, sino de la persona que vive dentro de la familia, ha generado a veces crisis y tensiones. Quizás hasta, me imagino, de no valorar lo que se tiene por añorar lo que no se tiene o lo que se sueña tener. ¿Vos ves algo de esto, bueno, Pablo? Hoy es distinto. Hoy la generación piensa distinto. Hoy es otra generación. Hoy nosotros recibimos de nuestros abuelos la fe primero, como Sí. decíamos en los programas anteriores que grabamos o hablamos. Entonces, en ese sentido, la tercera generación siempre recibe la bendición fuerte del Padre, porque los abuelos que no vinieron con otra cosa que con la Biblia, los evangélicos. sí. Dentro de cada valija había una Biblia. Claro. Después, los hijos recibieron la bendición inmediata de los padres, pero los nietos no. Los nietos recibieron la bendición material.
porque esa gente trabajó. Entonces la fe decae. Eso pasa en todas las generaciones, en los coreanos. Hay que leer a Carolina Mera, que trabajó sobre los coreanos, un excelente trabajo que hizo en CONICET. Pero la nueva generación que viene ahora no vive para trabajar, trabaja para vivir. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces yo vivo y pienso que en algún lugar del mundo hay un lugar que es mejor que acá. A ver dónde está el lugar que yo me estoy perdiendo. Está muy bueno eso lo que comentás, Pablo, porque en el próximo bloque me gustaría que vayamos a esta nueva generación que tiene un nombre que se la vamos a decir seguramente en el próximo bloque, y con eso queremos arrancar, pero no desestimar, al contrario, queremos conectar, queremos ver cómo estas generaciones que viven bajo un mismo techo o que han vivido la asistencia o la ausencia de uno o de otro, de los miembros, pero cómo genera y fortalece la influencia interna en todos nosotros. ¿A qué escuela mando a mi hijo? Es la primera pregunta que se hace un papá o una mamá cuando ya está llegando en la edad de escolarización. Y ahí comenzamos a ver si nos conviene la escuela pública, la escuela privada. En realidad, esta es una de las decisiones más importantes porque van a marcar el futuro de nuestro hijo. Pero quiero decirles que no todo el secreto está en elegir una buena escuela. Tenemos que combinar estas dos cosas, la escuela y la familia, para entonces sí poder alcanzar una educación plena y completa. La escuela tiene sus planes y sus proyectos. Cada escuela tiene un ideario institucional. Eso es importante que usted lo conozca. No solamente por el nombre, no solamente porque queda cerca de su casa, no solamente porque le dieron un buen comentario. Usted tiene que conocer el ideario institucional, hacia dónde apunta la escuela. Lo digo porque muchas veces nosotros hemos confiado en la educación, pero hoy nos encontramos con que está atravesada por una cantidad de líneas de pensamiento y de ideologías contrario al pensamiento que nosotros tenemos. Digo nosotros porque como familia de gente que busca seguir al Señor, tenemos algunos lineamientos familiares, personales, de conducta y de vida que muchas veces pueden ser dañados, lastimados, distorsionados porque no se abordan suficientemente bien desde otros estamentos fuera de la familia. Por eso es importante que usted conozca el ideario de la escuela, de la institución, y que no deje todo en manos de los maestros o de los directivos, que usted sea un compañero de ellos y un colaborador de ellos para la mejor educación de su hijo. Sabemos que nunca la escuela va a reemplazar a la familia, pero sí va a colaborar en la construcción de esa nueva persona que usted ama tanto, que es su hijo. Por lo cual le animo a que se pueda acercar, hablar, que lo conozcan, que pueda ver su hijo también, que usted no solamente lo deje en la puerta, sino que se informa de lo que está pasando, se interesa por cómo mejorar la condición de la escuela. Y a los maestros y a los directivos le vendrá muy bien tener padres cercanos y presentes para poder hacer una educación de mayor calidad. Nada es automático. Su hijo es una persona en formación, necesita establecerse en valores, principios, al igual que en ciencia y en conocimiento. Pero lo mejor que podemos hacer en todo este proceso es acompañarlos de cerca. Los valores firmes que enseñamos en casa, basados en la palabra de Dios, son valores que nos van a definir para toda la vida. He estado en educación por más de 38 años y cada cierta cantidad de años hay modificaciones en los planes de estudio porque, bueno, hay adaptaciones a
a la época, adaptaciones al acceso a la tecnología, adaptaciones al mundo moderno que vive constantemente en una evolución, pero los principios, esos no tienen que cambiar, no deben cambiar nunca. Usted, para tener un ejemplo, usted va a ver edificios con formas hermosas, pero los principios del cimiento, de las columnas, de las vigas, de los materiales, esos están presentes siempre, porque sin eso no se puede construir ningún edificio. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Nosotros tenemos que darles cimientos firmes. Los cimientos firmes son una familia sólida. Esa familia sólida se construye por el amor de papá y mamá, el vivir juntos, el acompañamiento, pero junto con la palabra de Dios, que es la que establece bases para que podamos estar seguros en todo tipo de situación que nos presente la vida. Así que, cuando vaya a buscar una escuela para su hijo, fíjese el ideario de la escuela, pero fíjese que en casa también puedan sostenerse con principios sólidos de la palabra de Dios. Bien, aquí continuamos en Vida Total y estamos con Pablo Leuchuk. Gracias, Pablo, por lo que nos introdujiste en el bloque anterior con respecto en especial a lo que son las generaciones y la influencia que esto ha traído a nuestras familias y nuestros entornos en particular. Pablo, quedó pendiente ahí sobre la nueva generación que hoy vivimos, que hiciste una mención por ahí, que no vive para trabajar, sino trabaja para vivir, o al revés. Vos corregime. ¿De qué generación estamos hablando y cómo la identificamos? Mira, el producto de las generaciones actuales no es que surgieron de la noche para la mañana. Si bien se habla de una generación global o la millennials, que puede ser los primer millennials antes del 2000 y después los millennials después del 2000, hoy se habla quizás de post-pandemials. Claro. Bueno, pero hay que ir a las raíces de eso, que es la generación Z y otras generaciones que existieron ahí, que ahí ya inauguraron un cambio. Son hijos de las crisis. Uh-huh. Ya ellos se acostumbraron a las crisis. Vos quizás todavía no perteneces a eso. Nosotros crecimos en hogares donde necesitábamos ciertas cosas. No tuvimos las computadoras, no tuvimos los celulares de hoy. Algunos nos tocó todavía escribir a máquina, romper la hoja, después escribir todo etcétera, etcétera. Bueno, todo eso son una generación. Ahora, lo que cambia muchísimo, lo que nos va a mostrar el cambio es a partir del año 2000, con toda la cuestión del atentado de las Torres Gemelas, uh-huh, y un mundo más globalista que globalizado. La globalización es buena. La globalización es buena porque esto ayuda a que haya intercambios. Y los jóvenes, lo que tiene la juventud, nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Los americanos sí. Los americanos terminaban el college, el secundario potenciado, y se iba a la otra punta y no veía más su familia. Claro. En América Latina nosotros teníamos al hijo toda la vida dentro de eso. Ahora, en el año 2000 yo empecé a darme cuenta en la práctica, no más que allá lo científico, de grupos. Por ejemplo, me tocaba dirigir una célula. Y ¿Qué es una célula? Una célula en la iglesia empezaron a trabajar con grupos pequeños. Aclaremos que son grupos pequeños de estudios bíblicos. Claro. Porque algunos piensan que por células se van para por otra cosa. ¿No? Cuestiones de seguridad. Eran grupitos semanales o quincenales. Y me llamaba la atención que el grupo que tenía, a veces decían, bueno, voy a cambiar de laburo. Y yo digo, ¿y por qué cambias de laburo? Claro. No me gusta el laburo. Y a la semana siguiente o al mes siguiente dice, ya tengo un laburo nuevo. Y digo, ¿ganás más? No, gano menos. ¿Y por qué cambiaste? Y me siento cómodo. Claro. Entonces, es una generación distinta. Entonces, anticipaba lo que será la nueva generación. Por eso que vamos a encontrar que
A partir de ahí, esas generaciones no tienen problema de vender su casa, Claro. comprar un motorhome, irse hasta el Polo Norte, volver y con las manos vacías, o hoy está acá, mañana está en España, después vuelve, vuelve, no tiene ningún problema. Es una generación móvil. Y esa movilidad quizás no es dinero, es una generación directamente móvil. Ahora, hay otros elementos también que nosotros criticamos. Acá voy a levantar una crítica a los padres y decimos, nosotros fuimos los que sufrimos, nosotros fuimos sí los que pasamos hambre, nosotros fuimos los que los padres decían sí y amén. Claro. Y hoy no pasa esto. Entonces, ¿cuál es el tema? La sobreprotección, en qué fallamos. Y a veces la nueva generación, que generalmente llamada de cristal. ¿Por qué Ya. de cristal? Hay varios escritores, y acá apareció hace poco, leí Jessica Mejía, escribió algo. Cristal es que es una generación que le cuesta asumir un problema o se rompe fácil frente a cualquier situación, como nosotros decíamos, nosotros no lo bancábamos. Esta generación no le interesa tampoco. ¿Será una generación más emocional que racional en ese sentido, en las respuestas a los conflictos? Hay racionales. Sí, sí. Yo tengo alumnos y son excelentes racionales. Hay otros, pero hay casos, no puedo decir a nadie en inclusivo. Hay casos que los alumnos vienen y dicen, profesor, no estudié. ¿Y cómo querés que te apruebe al examen? Claro. Y bueno, qué sé yo, buscaremos. Entonces, esto significa que no, estabas cansado. No pude estudiar, no quise estudiar. Claro. Entonces, o a su vez también dice, mi hijo me dice, voy en Uber al gimnasio. Nosotros pateábamos las secciones para achicar el boleto. Claro. No sé si te acordás. Sí, sí, sí. Bueno, en la próxima parada me sale más barato. Me sale más barato, intentábamos. Bueno. Y también de cristal por varias razones, por otras cuestiones que tienen que ver con la comida. No te van a comer cualquier comida. Claro. Chatarra, de hecho, existe, pero bueno, bueno, ahora tienen elementos cuidadosos. Por ejemplo, tienen más conciencia ecológica, algunos, otros no. Lo estético quizás, ¿no? Lo estético, ni hablar. El cuerpo. Se baña 3 veces por día. El cuerpo. Otro elemento también, son más sensibles. Ahora, y hay un elemento más, que permitime que sí. te ayude. Son más sinceros. No más sinceros, no que las generaciones anteriores no eran sinceras. Quizás se guardaban. La nueva generación dice lo que piensa. Son más frontales. Te dice directamente, no importa, nosotros la guardamos, negociábamos cómo decirlo. Claro. Bueno, son puntos a favor de ellos. Interesante, porque esto nos lleva a preguntarnos también, Pablo, de cómo ser influencia positiva en esta generación. Y en un estudio que disfruté mucho de vos hace un tiempo atrás, hablaste sobre influencia poliédrica, liderazgo poliédrico. Esta figura geométrica que tiene diferentes caras, ¿no es cierto? No es una cara única o 2 o 3 caras. Explícanos un poquito, porque cómo se ve esta generación con este tipo de influencia de liderazgo, que tenemos que tener consideraciones, no solamente dentro de una casa, sino también en una institución. En 2 minutos. En 2 minutos. Mira, por mucho tiempo nosotros tenemos grandes hombres. No sé si te acuerdas la historia, hablamos de San Martín, Bolívar, en el ambiente evangélico hablamos de Spurgeon, hablamos de Billy Graham. Bueno, los próceres. Los próceres. Era una manera muy... No significa que hoy no los haya. Pero apareció un momento donde los fenómenos de cambio social
no eran más, acordémonos primero, primer mundo, segundo mundo que el comunista, y nosotros éramos tercer mundo. Claro. Hoy no se dice más tercer mundo, hoy es el mundo emergente. Mundo emergente pobre, o al mundo emergente rico, o caso de potencias. Ahora, estos tipos de emergencias cambia también la personalidad. Vas a encontrar que puede haber un jugador de fútbol de un país que no conocíamos, y Claro. salió un jugador, salió casi un Messi. Entonces, esto hace que primero hay como un mundo policéntrico, donde en todo lado hay cosas. Pero este policentrismo aún cambia a otro elemento que viene de la geometría, Sí, sí. que es el poliedro. ¿Cuál es el poliedro? El poliedro es un cuadrado o o una pelota redonda o lo que sea, pero todos estamos conectados en todo. Significa que necesitamos unos de otros. Claro. Nadie puede decir, ayer escuché, por ejemplo, un colega me dijo que la señora se dedica a una ciencia específica. Y yo dije, ¿y esto qué es? Claro. Y él me dice, es un elemento de la medicina, de parte del implante de tal cosa. En particular, entonces, cada uno se va a ir especializando y se va a ir afinando más en las áreas en particular. Y no, aún más, un médico antiguamente era médico, ponía la chapa médico y ya está. Hoy no. Hoy ese médico depende de otros. O si no depende, tiene que ser también ingeniero. Claro. Para diseñar una válvula del corazón. Claro. Ingeniería cardíaca. O tiene que conocer también, en Caribe se usa mucho en Miami, el médico que te atiende por la aplicación, por el celular, que en la piel te sale algo, te sacaste la aplicación, la foto y dice, no, anda, quédate tranquilo, ya no hay más una consulta. Entonces, eso se llama un mundo horizontal, donde no hay personas que brillan. Yo creo que en este caso, en el cristianismo, podríamos decir, cuando desaparecen las estrellas, aparece el sol y es el Señor. Y es el Señor. Muchas gracias, Pablo. Qué importante, y me quedo con esa frase, que todos nos necesitamos de todos. En tu casa, en tu iglesia, en tu institución, organización, queremos animarte a esto, a que las generaciones sean una gran oportunidad de encuentro, de escucharnos, de sentarnos y de dialogar realmente para llegar a los objetivos y al propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Queremos agradecerte en este tiempo y decirte, somos Vida Total. ¿Por qué? Porque queremos crecer cada día más sanos y más fuertes. Nos vemos en la próxima.